Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y todos sabemos que la República Dominicana es un país con vocación de siembra, con vocación agrícola, y esto se demostró pues, en los momentos más álgidos de la pandemia, donde pues, el país pudo pues, enfrentar con éxito y alimentar a la población dominicana de 10 millones de habitantes y a los vecinos haitianos que también pues, vienen y se suplen en el mercado binacional aquí en la República Dominicana y son uno de nuestros principales socios comerciales. Y qué bueno que hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que es la siembra, que es el cultivo, cuáles son pues, las tierras con más vocación de siembra que tenemos en el país. Lo que hay que identificarla con claridad meridiana, las tierras que son urbanísticas, las tierras que son hoteleras y las tierras que son para sembradío y regadío, eso hay que ponerlo claro. Pero para eso vamos a hablar con un buen amigo Claudio Camaño Vélez, que es el director de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Un nombre largo, bonito, pero vamos a ver si funciona. Claudio, buenas noches. Hermano, Giovanni Junior, de verdad que me alegra mucho estar aquí, ¿no? Esta es como una casa para uno. Y a nosotros, porque lamentablemente, o por suerte, sí, eres de los pocos funcionarios del gobierno que siempre está disponible cuando uno le llama, asistir a los programas que frecuentabas antes de ser funcionario público, y eso tenemos que reconocértelo. No, muchas gracias, hermano, pero yo entiendo que debe ser... yo digo también que tal vez algunos funcionarios que por las funciones a veces arropan y ahogan, y a veces pues eso puede traer algunas dificultades, pero entiendo que tiene que ser, se le debe dar prioridad también, porque además esto no es al contrario. Cuando yo vengo aquí, ustedes me hacen un favor a mí, no yo un favor a ustedes, ¿entiendes? O sea, ustedes me hacen el favor a mí de permitir yo dar a conocer los pasos que estamos dando. O sea, que todo lo contrario, de verdad yo me siento muy agradecido de que ustedes me sigan tomando en cuenta, y de que mantengamos siempre esos vínculos de amistad, de colaboración. De verdad que me siento, además que ustedes son unos comunicadores a los cuales yo tengo mucho aprecio, mucho respeto y mucha admiración. Claudio, de verdad que sí. Estuviste aquí día después ya que asumiste el cargo, hablaste de cuáles son las funciones de la institución, pero nos gustaría ver cómo va caminando el proceso ya de engranaje, de armar la institución, porque tú eres el primer director, te toca ese gran trabajo, esa labor de preparar, de armarlo, de interactuar con las demás instituciones que van a interactuar. ¿Cómo va ese proceso para después entrar a la parte ya del campo? Sí, mira, esta entidad tiene un poco más de un año creada, pero básicamente fueron 6 páginas de papel, para ser exactos, 6 páginas de papel. Era lo que era esta entidad al momento de su creación. Eso es el decreto. Es el decreto. Sí, el decreto. Incluso yo soy de los pocos funcionarios que está en una entidad que se le confió también la tarea de formular el decreto de creación de esa entidad. O sea, el presidente en enero, esta entidad se crea a finales de marzo, a principios de enero el presidente me plantea este interés, esta necesidad, y lógicamente me indicó también con quién reunirme para eso, pero también, digamos, me confió poder formar parte de ese equipo que trabajaría el decreto de formación de la entidad, y por eso también entiendo el nivel de responsabilidad que yo tengo, porque el presidente me ha dado toda la confianza, y ahí yo tengo que realmente resaltar eso. El presidente nos ha dado toda la confianza y todo lo que hemos solicitado para poder poner esta entidad en marcha, desde las facultades institucionales que nos ha permitido hasta los recursos que hemos necesitado, siempre con el comedimiento propio de la situación que está viviendo el país y el mundo. Y hemos estado trabajando en una fase que tal vez la fase más estresante, más tediosa y políticamente más incómoda, porque es la fase donde el trabajo que tú haces no se ve. Es la fase donde el trabajo de armar la estructura, no se ve, el organigrama. Ustedes están ahora realmente trabajando. Yo sé que tú viajas mucho a ver cosas, sí, cómo andan los sistemas de reguío, pero ustedes están ahora básicamente armando la estructura, los reglamentos que han de regir la vida institucional y
los trabajos que en el futuro hará la comisión? Mire, nosotros hemos tratado de primero entender qué es lo que tenemos que hacer, que eso es lo primordial. Primero, ir haciendo un diagnóstico del país. Yo he tenido que recorrer ya, 35 mil kilómetros en el país, haciendo precisamente el diagnóstico, entendiendo, además revisando toda una serie de informaciones, estadísticas, entendiendo la situación del agua, del campo, de la agricultura, de la economía vinculada al sector agrícola, de cómo inciden ciertos rubros en las exportaciones y la balanza comercial del país, para entender también dónde poder realmente priorizar, porque nosotros tenemos que la tecnificación del riego no se puede ver como un fin en sí mismo, sino que se tiene que ver como parte de un objetivo mucho más grande. O sea, si por ejemplo... Eso es un medio. Sí, es un medio para un fin, porque el riego, ¿para qué es el riego? El riego es para la producción. O sea, nadie dice, déjame ponerle agua a este... Voy a mojar la tierra. No, tú pones para algo. Entonces, es para la producción. Y a su vez, ¿la producción para qué? Entonces, la tecnificación del riego tiene que verse impactada no solamente en la disminución, en el uso más eficiente del agua, sino también en el incremento de la productividad y de la producción. Y también tiene que verse reflejado, señores, en las caras de los productores. O sea, no solamente, tiene que verse reflejado no solamente en la macroeconomía del país, sino en la microeconomía de las familias. Tiene que verse reflejado. Entonces, ha sido una labor muy interesante, de verdad muy interesante, donde hemos podido conocer más todavía la geografía de nuestro país. Sí. Pero esa preocupación tuya, que es una preocupación de fondo, no de forma, ¿hasta dónde la comisión puede lograr eso? Sí, la comisión puede incidir de manera muy significativa, porque nosotros lo que estamos identificando, prioridades, necesidades, estrategias de otras instituciones para nosotros poner nuestra parte. Entonces, por ejemplo, hay a veces el INDRI o el EGID están trabajando proyectos, por ejemplo, de represas. Para ponerte un ejemplo, nosotros hemos estado visitando mucho la zona que va a ser impactada con Monte Grande. ¿Para qué? Para que esa agua que se va a trabajar de ahí tenga el mayor impacto posible en esas zonas donde va a tener influencia la presa, viendo no solamente la zona, sino también los cultivos, o sea, el terreno, los cultivos tradicionales de esa zona, los que potencialmente podemos desarrollar, entendiendo la psicología de esos productores, su realidad socioeconómica, sociocultural, para poder realmente apoyarlos en proyectos que sean exitosos. Entonces, porque en la agricultura, si bien el riego es una parte de los componentes, pero ahora mismo es uno de los componentes que más se están necesitando, sobre todo el tema del riego tecnificado. Pero esa parte, imagino que la están trabajando conjuntamente con IAD y con el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos trabajando, recuerda que esta dirección ejecutiva está adscrita a una comisión interinstitucional, donde está el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, el INDRI, está INAPA, IDECOP, Bienes Nacionales, está las juntas de regantes. O sea, esa envuelve una serie, está el IAD, envuelve el Banco Agrícola, Bandex, una serie de instituciones vinculadas tanto a la parte agua como a la parte agricultura, que precisamente... Bueno, el financiamiento de agricultura. Y la parte... agrícola. Y la parte del financiamiento, porque hemos identificado una serie de barreras en el tema de la tecnificación, barreras de tipo cultural, de tipo técnico, barreras fundamentalmente de tipo económico, pero en sentido general en el pueblo dominicano hay mucha receptividad a la parte de la tecnificación. Básicamente la principal barrera es la barrera de tipo económico y un poco también de lo que es el acompañamiento técnico, pero fundamentalmente la barrera de tipo económico, que es la que precisamente a través de ese fondo de fomento que va a operar desde esta entidad, vamos a poder superar esa barrera económica. Claro, vimos que el día pasado creo que estuviste en Chile, ¿verdad? Estuviste por Chile. Sí. Allá pasaste para ver la experiencia de ellos, cuáles son, cómo le ha ido a ellos en esta área para luego pues emular esto, traer esos conocimientos y plantarlo aquí en la República Dominicana.
según lo que tú ves allá, podemos aquí tener posibilidades de éxito. Claro. Miren, esa visita a Chile de verdad que fue de un valor incuantificable. Lo primero es que antes de nosotros hacer esa visita, nosotros firmamos en noviembre del año pasado un acuerdo entre la República Dominicana y la República de Chile, donde entre los puntos de cooperación estaba la parte de la cooperación técnica en la parte de riego. Ellos tienen la Comisión Nacional de Riego de Chile, es como lo que nosotros aspiramos a hacer aquí. Esa entidad tiene más de 50 años, desde el año 75, exacto, ya tiene desde el año 75, desarrollando esa política de fomento a la tecnificación del riego allá en Chile. Y de verdad que, entre otras cosas, eso es lo que ha permitido, si vemos cómo el Producto Interno Bruto de Chile, en cuanto a lo que tiene que ver el sector agrícola, ha evolucionado del 75 a la fecha, hemos visto cómo Chile ha ido pasando de ser un país netamente minero, sigue siendo un país minero, pero un país netamente minero, a ser ahora una de las principales potencias agroexportadoras de Latinoamérica. O sea, además del vino, de la uva de mesa, también una serie de vegetales, de cereales que produce Chile y que además le han permitido lograr mayor nivel de soberanía y seguridad alimentaria. Y eso que Chile tiene, desde el punto de vista hídrico, mucho menos condiciones que nosotros. Primero, en Chile, para que ustedes tengan una idea, en Chile, donde llueve 400 milímetros al año, eso es mucha lluvia. En Neiva llueven 500 milímetros. En Neiva llueven 500 Y una zona árida, casi totalmente árida. O sea, en Villa Altagracia llueven casi 4.000 milímetros. No, o sea, llueve diario. O sea, pero allá un sitio donde llueven 500 milímetros, eso es mucho. Mucho. Aquí 500 milímetros llueven en Neiva, llueven en Santiago Rodríguez. Entonces, o sea, lo que le quiero decir es que nosotros tenemos, desde el punto de vista hídrico, muchas más ventajas. Y además también, qué ventajas nosotros tenemos desde el punto de vista del impacto. Cuando en Chile ponen un sistema de riego en una propiedad, es para sacar cultivo algunos meses al año. Aquí nosotros, cuando ponemos un sistema de riego, podemos sacar cultivo todo el año. Porque donde usted, por ejemplo, tecnifica para el tabaco, para sembrar tabaco, usted puede sacar una cosecha de tabaco, una cosecha de guandule y una cosecha de maíz el mismo año. Entonces, unos guandules ahora que se están probando, que duran 90 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la idea es, o sea, nosotros podemos incluso tener un mayor impacto y un mayor aprovechamiento. Además, desde el punto de vista, por ejemplo, geoestratégico, Chile está ubicado allá en el extremo del continente americano. Nosotros estamos en el centro del continente americano. O sea, nosotros podemos aprovechar mejores oportunidades comerciales. Entonces, y además, ahora ante el escenario, mire, la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, ha estado pronosticando, en base a una serie de datos vinculados al tema de pospandemia, la guerra, el tema del cambio climático, ha estado pronosticando unas situaciones de hambruna mundiales que van a ocurrir. Lo han estado pronosticando y es una realidad que viene en camino y que nosotros como país tenemos que prepararnos. Y le voy a decir una cosa, nosotros como país podemos prepararnos no solamente para sobrevivir, sino para fortalecernos, porque la República Dominicana, el promedio pluviométrico de este país son 1.500 milímetros al año, o sea, lo que llueve en promedio en el país entero. El promedio pluviométrico mundial son 800 milímetros. O sea, nosotros tenemos casi el doble del promedio pluviométrico mundial. En América del Sur, donde está la Amazonía, llueve 1.600, apenas 100 milímetros más que aquí. Nosotros tenemos un país bendecido desde el punto de vista de las precipitaciones de agua de lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que incluso en un escenario de cambio climático, de efectos de cambio climático, donde hay episodios de sequías en el mundo, nosotros, aún en un periodo de sequía, podemos tener suficiente agua para mantener nuestros niveles de producción y mantenernos produciendo y poder primero asegurarle la alimentación a nuestro pueblo, pero además también
poder colocar nuestra producción, el excedente de nuestra producción, en nichos de mercado en los cuales ahora mismo no somos competitivos. Entonces, eso es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar y salir fortalecidos como país, desde el punto de vista de nuestra soberanía alimentaria y desde el punto de vista económico. Entonces, y nosotros estamos conscientes, nosotros somos una entidad pequeña, pero que tenemos una gran responsabilidad. Y esperamos de verdad que esta entidad pueda cumplir una gran responsabilidad sin tener ella misma que crecer, porque esta entidad tampoco puede convertirse en un monstruo que se coma los recursos que van destinados a la tecnificación del riego. Hablando de recursos, yo siempre he dicho a Giovanni, posiblemente esto no es mío, que la importantización de un ministerio, de una dirección, de un consejo, que le dé el Estado se determina por la cantidad de recursos que le asigna para que pueda cumplir eficazmente con la finalidad que legalmente se le asigna. Tú tocaste el tema de la zona que va a ser impactada por Monte Grande, que es toda la zona que está en el Bajo Yaque del Sur, desde Fondo Negro hasta llegar a Jimaní, y esa zona. Y mientras tú hablabas, reflexionaba, pero Monte Grande tiene ya 3 gobiernos, que todos han dado primer picazo y no ha concluido. El Consejo está proyectando en función de lo que va a aportar en términos de agua para reguío también esa presa. Pero no sabemos si se va a terminar este cuatrienio, porque ya tenemos la mala experiencia de que 3 gobiernos no han terminado. Usted está en una etapa de diseño, ya tiene 1 año de creada, Claudio. Entonces, el gobierno hipotéticamente le quedan 2 años. ¿Cree que hay tiempo efectivo para que puedas cumplir la responsabilidad que entiende te ha otorgado el presidente? Bueno, mira, lo primero es que nuestro trabajo no se limita solo a Monte Grande. Nosotros, de hecho, no, te puse como ejemplo esa zona. Nosotros vamos a trabajar, sobre todo nosotros los primeros proyectos los vamos a desarrollar en zonas donde ya hay agua de por sí. El caso de Monte Grande, la represa de Monte Grande, yo de hecho he hecho visitas allá al lugar donde está construyendo la presa, va muy avanzada. El presidente del Gabinete del Agua siempre pone mucho énfasis en la importancia de avanzar, de concluir, y yo de verdad que no tengo duda de que eso se va a terminar en este primer periodo de gobierno del presidente Abinader. Y claro, y nuestro rol es poder prepararnos para que esa represa tenga, porque ahora mismo la preocupación es una preocupación del mismo presidente, no es si la obra se va a terminar o no en este gobierno, es si esa obra va a tener el impacto que justifique la inversión que se ha hecho ahí. Una inversión que el presidente ha tenido que llevar adelante, pues cuando el presidente asumió la rienda del gobierno, ya había una inversión importante adelantada. Bueno, de hecho, va a costar el doble de lo que se tenía presupuestada, según lo que ha informado el director del INDRI. Sí, pero lo que pasa es que esa obra va a costar eso, porque aquí se ocurre mucho de que las obras, como que cuando eso sobre todo una tradición de los gobiernos del PLD, y yo espero que no cortemos con esa tradición, de que se hacía un presupuesto sabiendo que eso no iba a ser el presupuesto, pero se hacía como una manera de que el proyecto pasara, para que después que estuviera ya arrancado, el burro hacer los famosos adentros. Sí, se acoteja en la carga, entonces la carga se acoteja en el camino. No, la cosa tiene que saber exactamente cuánto te va a costar y ojalá te cueste menos, ¿tú entiendes? Entonces, además también el mismo tema de los retrasos en el tiempo ha hecho el tema de la inflación de los materiales y todo eso, que se dispararon. Y eso, pero realmente en Monte Grande el gobierno tiene un gran reto, no de terminarla, el gran reto es de que esa obra valga la pena. Tenemos que hacer que valga la pena, es una inversión que ya básicamente es una inversión materializada, ya hay una inversión hecha y la que falta por hacer, que ya hay que hacerla. Es menos, sí, mucho menos. Lo que falta es menos de lo que se ha invertido. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es que eso valga la pena, que esa obra realmente valga la pena. Y nosotros estamos dispuestos lo que estamos también preparándonos para en esa parte ahí
aportar hacer nuestro aporte también para que eso... Aparte de la confianza que ha depositado el presidente, ¿te están apoyando con los requerimientos que hace para poder cumplir con el trabajo? Porque son dos cosas diferentes. Mira, yo te voy a decir una cosa con toda franqueza, Junior. Nosotros no estamos ejecutando. A nosotros no se nos han asignado los fondos para la parte de ejecución, sí los fondos de la entidad, pero los fondos que van a este fondo de fomento no se nos han asignado, porque hasta que nosotros no tengamos los reglamentos, que ya básicamente lo tenemos listo, tener fondos sin saber cómo tú lo vas a manejar es una responsabilidad, pero a nosotros, y se lo digo con toda sinceridad, el presidente nos ha dado con pesos y centavos todo lo que nosotros hemos solicitado y nos ha dado todas las facultades institucionales que les hemos solicitado. O sea, y yo sé que eso es una, no es un privilegio, es una gran responsabilidad, porque si nosotros no logramos el objetivo para el cual fue creada esta entidad, solamente habrá un solo responsable de que no hayamos logrado eso, y seré yo. Bueno, esperemos eso es una gran responsabilidad. Esperemos que no sea así, que tenga todo el éxito. Trabaja mucho, eso lo sabemos, pero de aquí a allá las cosas pueden cambiar. Pero lo que queremos desde este programa, yo sé los amigos televidentes que te conocen, es que lo hagas bien y sé que lo vas a hacer bien. Muchas gracias. Claudio, con tu permiso vamos a la pausa. Señores, conversamos con Claudio Camaño Vélez, director de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Claudio Camaño. Claudio, decías que no solo están trabajando hacia lo interno en la elaboración de los reglamentos, sino que también ha hecho varios descensos a diferentes comunidades y regiones del país en aras de tener los diagnósticos necesarios para poder realizar los trabajos de la institución. Y si fuéramos a hablar de necesidades, Claudio, ¿cuáles son las necesidades perentorias, por ejemplo, que tiene el sur? Porque imagino que son diferentes a las del norte, para poder lograr la tecnificación del sistema de reguío de cara a lograr la productividad y mejorar la calidad de vida de la gente, tal y como lo ha planteado. Mire, como bien lo menciona, a veces la realidad del suroeste y la realidad del noroeste, y digo suroeste porque dentro de la región sur, el suroeste es la parte que tiene mayor presión hídrica, igual que dentro del norte, el noroeste es la parte que tiene mayor presión hídrica, pero dentro de sus situaciones de presión hídrica también tienen realidades distintas, por el tipo de rubro que se producen, por la cultura de producción y de trabajo de una zona con respecto a otra. En el norte tenemos que crear las condiciones para poder eficientizar agua, para poner a producir mayores extensiones de terreno. Por ejemplo, en provincias como Valverde, que son provincias de alta productividad, hay un 30 o 35% de las tierras las tierras cultivables que no se cultivan. No por falta de agua. Pues no, por falta de agua. Por falta de agua, porque ya de por sí tiene una presión hídrica de un 177%. O sea, ya tiene un déficit, necesita casi el doble del agua que demanda. O sea, entonces ahí hemos identificado, por ejemplo, hay grandes extensiones arroceras, trabajar lo que tiene que ver la nivelación láser del arroz, que si bien no es la solución ideal, pero sí ayuda a reducir hasta un 50% el agua que consume el arroz, y además permite incrementar los niveles de mecanización del arroz y también ayuda a eficientizar el agua y por lo tanto el tema de los fertilizantes y todo eso, aumenta incluso la productividad y la rentabilidad del productor. Entonces, eso en la parte, por ejemplo, de los cultivos de arroz. Otro de los cultivos muy importantes es el cultivo del banano. El 90% de los bananos de esa zona se siembran por inundación, como llaman, por caró, que básicamente canales, inundando el terreno, se inunda, luego, a diferencia de las rocas, se deja inundado, los bananos se inundan, se riegan cada cierto tiempo. Exactamente, entonces, pero cuando tú pones, por ejemplo, un sistema presurizado de microaspersión o de goteo en banano, donde tú siembras 100 tareas, tú puedes sembrar con esa misma agua 500 tareas, pero no solamente eso, sino que científicamente... Porque focaliza Sí, claro, porque además tú le das el agua en los momentos exactamente que la planta lo necesita. Científicamente está demostrado, eso es una verdad científica,
que la productividad puede aumentar entre un 50 y un 100%, la productividad. Y además la productividad... ¿Solo eficientizando el uso del agua? Claro, porque ¿qué pasa? Que tú eficientizas el uso del agua, pero tú esa planta que tú tal vez la regabas una vez cada 10 días, una vez cada 15 días, tú la riegas cada 2 días, cada 3 días. Esa planta no va a saber lo que es un estrés hídrico. Además también, a través del riego tú le pones la fertilización. Entonces, eso permite. Entonces, también uno de los cultivos que hay que darle mucho apoyo también es el tema del tabaco. Aquí el tabaco es un cultivo de alto potencial económico y que además el tabaco permite hacer rotación con cultivos como el maíz. En la República Dominicana actualmente se siembran 80.000 tareas de tabaco. Se han sembrado hasta 120.000 y se pueden llegar a sembrar cerca de 150 a 180.000 tareas de tabaco en nuestro país. Ahora mismo el tabaco es el producto de la tierra que más impacto tiene en la balanza comercial de la República Dominicana. Sin embargo, aquí se exportan cerca de 1.500 millones de dólares en tabaco, pero se importan 700 millones de dólares. Se importan porque aquí hay una demanda insatisfecha, entonces vamos a producirla. Pero además de eso también, el tabaco se siembra, es estacional, se siembra en un ciclo corto de 90 días en un determinado momento del año. Entonces tú puedes rotarlo con maíz. De hecho, hay que rotar el cultivo con maíz. Entonces, para seguir produciendo la tierra, claro, y no perder, porque tú tienes una empleomanía que tiene que seguir trabajando. Además, para un tema de microbiología de suelo, sí. Tú el maíz lo produces, cosecha el maíz y entonces los rastrojos tú lo incorporas al suelo. Eso te activa la microbiología. Y eso ayudaría a que producir un maíz que no lo tengan que subsidiar el Estado, sino que lo subsidie el cultivo del tabaco. ¿Por qué? Porque cuando ese maíz tú lo siembras, el maíz se va una gran parte de su fertilización, la fertilización remanente del tabaco. El sistema de fertilización de riego, quien lo paga, la rentabilidad, no es el maíz, es el tabaco. Sí. Entonces, eso lógicamente puede ayudar a que no haya un impacto tan grande en el aumento del huevo y el pollo, con el tema del aumento de los cereales. Claudio, vamos a un tema que de verdad me interesa mucho, y es el campesino, el dueño de 4.000 tareas, el dueño de una finquita el que tiene 4.000 tareas de una finquita, de una campesino, pero no es agricultor. De una finquita de 2 tareas, de 3 tareas. Vamos a hablar de ese campesino que es unifamiliar, que la familia vive de eso, que siembran. ¿Cómo llevarle a ellos esa tecnificación de riego? ¿Cómo llevárselo y conseguir el financiamiento? Miren, nosotros vamos a trabajar mediante un esquema de convocatorias, donde se establecen, son unos concursos, unos llamados a concursos, donde se establecen las bases. En las bases de esos concursos uno puede hacer la segmentación y determinar qué zona geográfica yo quiero impactar, qué tipo de rubro, qué tipo de productor. Ahí tú puedes establecer, porque ahí tú puedes abrir o cerrar el tamaño de los proyectos. Entonces, o el tipo de productor. Entonces, de esa manera, porque nosotros queremos hacer un mecanismo que sea lo más democrático y participativo posible. Ahí los productores presentan sus proyectos y básicamente compiten. Compiten con 2 factores. El factor es el costo por tarea, y el otro factor es el aporte que el productor haga, pero el productor pone una parte también. Mientras menor sea el costo por tarea y más alto sea su aporte, más puntuación tiene. Entonces, de esa manera, si tú, por ejemplo, hiciste un concurso, por ejemplo, para los productores de tabaco de la mata de Farfán, porque se tiene el interés de apoyarle, por ejemplo, entonces, bueno, nosotros vamos a un concurso de 50 millones de pesos para tecnificación de cultivo de tabaco en la mata de Farfán. Entonces, tal vez llegan 50 productores, pero tal vez los recursos nada más dan para 30. Entonces, ¿cuáles son los 30? Esos 30. Los 30 que hayan tenido, claro, hay una serie de factores de evaluación técnica, legal, etcétera, que es un poquito más complejo de explicar, pero al final el tema es que no dependa de amiguismo, ni de enllavadura, sino que hayan factores que las personas realmente puedan competir, y que esto, no ahora, porque en estos momentos, ante la voluntad política del presidente Luis Abinader, muy difícilmente una política como esta se pueda convertir en un botín un botín. Pero recordemos que esta entidad se está creando para tener una responsabilidad de 20, 30 años. O sea, hay que crear todos los instrumentos para que
esto no sea algo discrecional, sino que sea unos procedimientos estandarizados. Dentro de mi desconocimiento del tema, sí, observo que la comisión, sí, está muy bien estructurada por los agentes que participan. Y quiero saber qué rol van a jugar las cooperativas. Y aquí DECOT es parte, sí, de la comisión. ¿Qué rol jugarían, sí, las cooperativas de, sí, productores agrícolas? Mire, algo importante, para que no se me quede, porque Giovanni preguntaba el financiamiento, sí, y perdón, que nosotros vamos a trabajar mediante un esquema de financiamientos no reembolsables. Son unos bonos, donde los pequeños productores pueden ser beneficiados hasta con un 80% del costo del sistema de riego. Un financiamiento no reembolsable, quiere decir un productor que necesita un sistema de riego que cuesta $1 millón, por poner un ejemplo, que no lo tiene, él puede ser bonificado con $800,000 y él va a tener que buscar 200. Él se la está jugando también, porque para un pequeño productor buscar 200 es un dinero, pero o sea, nos la estamos jugando entre los dos. Claro, hay todo un esquema de seguimiento, el productor asume unos compromisos, hay una serie de sanciones en caso de incumplimiento, de que él abandone el sistema y eso. O sea, estamos tratando de hacer algo que sea un apoyo real, que sea un apoyo real. Él no tiene que reembolsar el dinero, pero tiene que comprometerse. Tiene que garantizar a la producción durante 10 años que ese predio va a estar produciendo con un uso eficiente del agua. Entonces, esa parte quería mencionarla. La parte de las cooperativas. Mira, las cooperativas de productores son un elemento fundamental para la competitividad del pequeño productor. Los pequeños productores de manera aislada no pueden competir, lamentablemente. Son muy escasos los escenarios en los cuales un pequeño productor solo puede competir. Porque para tú comercializar tú necesitas volumen para vender. Pero también para tú comprar insumos, tú necesitas volumen para tú poder conseguir buenos precios. Entonces, incluso hasta para tú lograr la atención del gobierno, tú necesitas masa. O sea, tú necesitas nuclearte. Además, ¿qué ocurre? Que las cooperativas también permiten compartir las experiencias, compartir los esfuerzos de los productores y sobre todo también permiten ellos poder lograr, imagínate, un pequeño productor le vende tarea de tomate, no puede ir al Bravo y decirle, mira, yo te voy a hacer, porque él quiere que tú le abastezcas todo el supermercado. Y no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene la capacidad, ¿tú entiendes? Pero si tú eres una cooperativa de productores, le va a garantizar la producción el año completo. Además, ¿qué pasa? Un productor de vende tarea no puede comprarse un tractor porque vende tarea no justifica un tractor. Pero si tenemos una cooperativa que entre todos tenemos 5,000 tareas, sí podemos comprar un tractor. Sí podemos tener un galpón, una nave para acopiar nuestros productos. Hay una serie de costos que un solo productor no le sería rentable tenerlo. Entonces, eso incrementa los niveles, incrementa mucho los niveles de rentabilidad de los productores. Y por eso, y DECOP es parte, porque para poder fomentar la tecnificación en pequeños productores, es importante ayudarlos a cooperativizarse, que ellos se cooperativicen y puedan entonces operar como un bloque. Sí, creo que eso sería uno de los grandes éxitos de este programa, porque la verdad es que un productor independiente se le hace bien difícil, bien cuesta arriba. Claudio, vamos a despedirte de la participación por la noche de hoy. Gracias, miren, y yo espero, antes de que termine este año, estar ejecutando los primeros proyectos. Bueno. Esperamos tener buenas noticias en las próximas semanas, con el tema de los fondos, que ya formalmente hicimos una primera solicitud, y eso está encaminándose. Y yo les prometo que los primeros proyectos que desarrollemos, yo voy a venir aquí a presentárselos al país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ustedes pueden contar con eso porque yo me siento, ¿no verdad?, que estoy en deuda con el país, estoy acá trabajando en lo que no se ve. Entonces tenemos que comenzar, desde que hayan cosas que se puedan a presentarlo, hay que comenzar a enseñarlo de una vez. Así es. Sí. Claudio, de verdad, gracias a ustedes, amigos televidentes. Ya ustedes escucharon a Claudio Camaño Vélez, trabajando arduamente para que la República Dominicana siga siendo autosuficiente y podamos seguir pues vendiéndole al mundo nuestra riqueza, no solo playa y sol, sino también lo que cultivamos. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.